La manera de aprender un idioma es mediante un enfoque de competencias, es decir, lo que sabes de la información, qué haces con la información, pero también qué valores desarrollas hacia la información, tanto las emociones y opiniones que te producen lo que ves, lees o escuchas. La manera que tratas con la información, el conocimiento, es de manera receptiva y productiva, y esta información se presenta por canales visuales, orales, auditivos y escritos. El aprendizaje del inglés se centra en lo que tú haces con el lenguaje durante la interpretación y producción de textos orales y escritos, preservando la función social de los actos comunicativos. Es decir, la función del lenguaje es para qué usas esa expresión. Por ejemplo, si usas la expresión hi, la función o propósito es saludar. Bye, el propósito o la función es despedirse. How are you es preguntar por la condición de la otra persona. I am es para presentarse. I am Luis, I am Sofía, etc. De igual forma, si usas la expresión I used to play in the park when I was a kid, la función es describir lo que solías hacer en el pasado y que ya no haces, o contrastar hábitos en el pasado que ahora ya no haces o tienes, así como comparar cómo solía ser la vida años atrás y compararlo con el tiempo presente. Por eso debes checar cuál es la función por trabajar, qué es lo que quieres hacer con el lenguaje y escoger de tu repertorio de palabras y expresiones, de tu vocabulario, las más apropiadas según el registro. Por lo que debes de construir un gran repertorio de vocabulario mediante imágenes, asociación de imágenes, constante repetición, tarjetas, flashcards, videos en YouTube, escribirlo en buscadores de internet, práctica constante, repetición constante, etc. Recuerda que un registro es si te diriges a un amigo. En inglés es register. Cuando hablamos del registro de la lengua es cómo te diriges a alguien. Ya sea un amigo, vas a hablar diferente que si te diriges a tus papás o al director de la escuela o a una persona de edad avanzada. Es decir, el registro es formal e informal. El inglés se desarrolla en ambientes o contextos familiares, conocidos y desarrollados en la comunidad, es decir, comunitario, académicos y de formación, y finalmente literarios y lúdicos, mediante poemas, canciones, juegos, crucigramas, memes, videos, etc. El lenguaje se aplica, se lee, se escribe. Leer es atribuir significado, es comprender, generar nueva o transformar la información. Dentro de lo que se espera que hagas con el idioma inglés es lo que es igual que en la asignatura de español o de literatura o de taller de lectura y redacción, etc. Te puede ayudar el fijarte en tu maestro o en nativo hablantes cómo pronuncian las palabras. El pedirles en inglés que te repita. Can you repeat that, please? Can you repeat that, please? O preguntarle cómo se dice algo. How do you say that in Spanish? How do you say la palabra in Spanish? O el pedir que te hablen más lento. Can you speak more slowly, please? Can you speak more slowly, please? O que te digan cómo se dice en inglés. How do you say that in English? How do you say la palabra in English? O puedes pedir que te lo expliquen de otro modo. Can you rephrase, please? Can you rephrase, please? O pedirle que te lo escriba. Can you write it down, please? Can you write it down, please? O puedes pedir que te lo deletree. Can you spell it, please? Can you spell it, please? También puedes usar frases como How do you say this word? How do you say this word? How do you read this word? How do you read this word? How do you pronounce? How do you pronounce this word? How do you pronounce this word? O what's the word for la palabra in English? What's the word for in English? What's the word for la palabra in Spanish? What's the word for in Spanish? También es útil repetir la palabra tantas veces sea necesario. El usarlo en frases, el copiarlas muchas veces, asociarlas con imágenes, usar mímica. Te recomiendo aprender a buscarlas en el diccionario y considerar si la palabra es un sustantivo, noun, un adjetivo, adjective, una acción o verbo, verb, o un adverbio, adverb. El sustantivo nombra
Por ejemplo, si el sustantivo nombra a las personas, a las cosas, a los animales, conceptos abstractos. El adjetivo da las características de los sustantivos. Por ejemplo, si es grande, pequeña, cara, barata, bonita, fea. En inglés los adjetivos no se pluralizan ni tienen género. Presta atención a la posición de los adjetivos en inglés. Por ejemplo, the house is clean. El adjetivo va después de am, is, are o del verbo to be en cualquier tiempo. ¿Okay? En cambio, si el verbo no es to be, el adjetivo viene antes del sustantivo, del objeto, de la cosa. Ejemplo del anterior es I like clean houses. I like clean houses. Clean va antes del sustantivo. I cannot buy expensive houses. I can't buy expensive houses. Okay, expensive va antes de houses. Un verbo es una acción, lo que hacemos desde levantarse, dormir, comer, desayunar, ir al baño, a la escuela, a una fiesta, bailar, divertirse, llorar, amar, etc. Hay verbos regulares e irregulares, es decir, los irregulares cambian su escritura o no cambian dependiendo del tiempo verbal. Un tiempo es que si está en presente, si está en pasado, si está en futuro, o da la idea de una posibilidad o imposibilidad, por ejemplo, de los condicionales o subjuntivos. Por otra parte, los adverbios de tiempo, frecuencia, modo y lugar nos indican la forma en cómo se hacen las cosas. Si se hace lentamente, si se hace rápidamente, si se hace bien, si se hace mal. Es importante que te aprendas estos conceptos. ¿Qué más te va a ayudar? El aprender los prefijos y sufijos de las palabras y reconocer cognados, que son palabras que se parecen en inglés y en español o que son casi muy parecidos en la escritura. También te va a ayudar el que si quieres aprender palabras, etiquetes los objetos con papelitos, stickers con los vocabularios, que los busques también en YouTube, etc. No confundas los auxiliares, palabras que nos ayudan como un comodín a conjugar el verbo o marcar en qué tiempo está la oración y decirme si está en presente, en pasado, en futuro. Cuidado con el uso de traductores, ya que solo te ayudan con la palabra, pero no demuestran el contexto, cómo se va a usar, si son textos largos, puesto que es una máquina, tiene muchos errores. Créeme, es muy fácil notar cuando usas traductor en los escritos, así que intenta escribir tus escritos. Otra cosa de la que debe estar consciente es que tenemos 3 tipos de oraciones: afirmativa, affirmative, negativa, negative, en interrogativa, interrogative. Y que hay varios tipos de pregunta, pero que los más conocidos son los de información WH y los de confirmación sí o no, los que respondes con sí o no. Otros tipos de preguntas son los de opciones, option 1 o option 2 o option 3. Y así como los de repetir la información usando el auxiliar al final y se llaman tag questions, tag questions. En tu aprendizaje también se espera que los textos sean visuales, orales y escritos, obtengas la idea principal y algunos detalles específicos, comprendiendo la información de diversas fuentes. Páginas de internet, websites, newspapers, periódicos, scripts, recados, de programas de radio, de televisión, etc. Se espera que reconozcas y respetes las diferencias culturales propias y de otros países, como son las distintas celebraciones, tipos de música, de juegos, de historia, etc. Es decir, que aprendas sobre los diferentes aspectos propios de una cultura y de una nación, en particular de los países de habla inglesa. El lenguaje es una actividad comunicativa que implica pensar las cosas de manera reflexiva. Mediante el lenguaje expresamos, intercambiamos y defendemos nuestras opiniones. Establecemos y mantenemos relaciones personales mediante transacciones. Accedemos a la información en la construcción de conocimiento. Organizamos nuestro pensamiento, le damos sentido y coherencia a nuestro pensamiento y discurso. En el estudio del lenguaje se trabaja la multimodalidad y transversalidad, es decir, trabajar a través de diversas tareas comunicativas, entre ellos los proyectos, las tareas educativas que involucren otras asignaturas como matemáticas, estudios sociales y naturales, artes, actividad física, cultural, histórica y ambiental. De igual forma, las distintas formas de comunicación que incluye el lenguaje no verbal o imágenes fijas o en movimiento. Dentro de la multimodalidad se encuentran las actitudes y posturas que tomas hacia la adquisición, aprendizaje y manejo de otra lengua. Por ello es importante que estés consciente de la importancia de aprender el idioma inglés u otro idioma, que actúes con ética, respeto, aprecio por tu cultura y la cultura de otros.
Toma y considera el respeto por tus opiniones y las de los demás, así como el diálogo y expresión de estas en un ambiente de confianza, asertividad, es decir, saber cómo actuar y dónde, y el tomar decisiones cuando sea necesario y asumir las consecuencias. Debes entender que el aprender un idioma es práctica y un constante ir y regresar y que el aprendizaje es en espiral. Por ello te invito a reflexionar acerca de por qué estás leyendo esto o por qué te encuentras en esta situación. Pero todo tiene solución y es bueno ya que aprendemos de los errores. Acércate, pregunta, trae propuestas y poco a poco, cuando gustes, resolveré tus dudas en lo que me sea posible o te remitiré a las fuentes para que seas tú el que haga el análisis de las estructuras de las funciones, de las expresiones culturales, del lenguaje, es decir, que seas responsable de tus estudios. Bueno, pues escuchando todo esto, comencemos.